Hoy quiero hablarles de algo que me apasiona. Hoy quiero hablarles del corazón compasivo de Dios. Esta es la razón del mensaje. Este es el corazón mismo del Evangelio, el corazón compasivo de Dios. Quiero que por favor abran sus Biblias en un pasaje archiconocidísimo por todos nosotros. Se encuentra en el Salmo 103, verso 13 y verso 14. Alabado Dios. Salmo 103, verso 13 y verso 14. Cuando lo tenga, digan amén. Y si dicen amén, pónganse en pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta palabra. Bendícela en nuestros corazones. Hoy en tu nombre, Señor, lanzamos la red y pedimos, oh Dios, que tú puedas prosperar esta palabra, que tú puedas, oh Dios, bendecir los corazones y que al salir de este lugar salgamos transformados, que no seamos los mismos. Que tu gracia sea suficiente, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo y en Él te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. La palabra compasión tiene un profundo significado en el mensaje del Evangelio. Encontramos la compasión de Dios a todo lo largo y lo ancho de la Escritura. Y entendemos que es su compasión lo que hizo que Jesús, nuestro amado Salvador, padeciese en la cruz, entregase su vida, muriera, resucitara, ascendiera y viniera. Este es el mensaje, el corazón del mensaje del Evangelio. La palabra compasión o compadecer, según lo podemos entender por lo que lo define el diccionario, significa sentir tristeza al ver padecer a alguien. No puede haber verdadera compasión si no hay tristeza en el corazón. Pero la compasión va más allá, pues la compasión nos lleva no solamente a tener empatía, es decir, a identificarnos con el dolor de la otra persona, sino que al mismo tiempo nos lleva a aliviar el dolor, la angustia y la tristeza de la otra persona. De manera que cuando hablamos de compasión, hablamos de la tristeza que sentimos al ver el infortunio, la desgracia de otra persona, pero al mismo tiempo nace en nuestro corazón el deseo de querer aliviar la pena, el dolor, la tristeza, la angustia, la desgracia de la otra persona. Así que el dolor y el deseo de quitar el dolor van tomados de la mano. Nuestra compasión, por supuesto, es una compasión imperfecta. Somos la imagen de Dios. Y a pesar de que hay pruebas de hombres y mujeres que han tenido actos heroicos de compasión, y más recientemente
la Madre Teresa de Calcuta, que se desarrolló una labor impresionante en la India con los hombres y mujeres y niños más pobres, y que no le importaba atender a enfermos terminales con riesgo de que esa misma persona se contagiara. Encontramos que a pesar de que son actos que sencillamente llevan a una reflexión profunda en el corazón, la compasión de Dios excede con creces cualquier compasión que pueda existir en el mundo. Porque la compasión nace de Dios. La compasión es de Dios. Él la puso dentro de nosotros. Él quiere que respondamos a su compasión. En el griego se usa una palabra muy elocuente, esplagnisomai, y significa literalmente ser movido en las entrañas. Es decir, que cuando en la Escritura encontramos la palabra compasión, podemos ver que cuando se habla o se usa en cuanto a Dios, podemos entender que las entrañas literales del Señor, en lo más profundo de su ser, hay una compasión que no se puede expresar con palabras. Por eso que en la eternidad solamente podremos entender la dimensión, o podremos dimensionar el amor de Dios. ¿Sabe? El escritor bíblico escribió de esta manera porque de tal manera no había forma de que él pudiera expresar el amor de Dios. ¿De dónde nace ese corazón compasivo de Dios? Miqueas capítulo 7, verso 18. El profeta tuvo una revelación acerca de Dios, una revelación acerca de la compasión del Señor, y escribió que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Escucha, no retuvo para siempre su enojo. Escucha, porque se deleita en misericordia, se deleita en compadecerse de ti y de mí. ¿Sabe? Hay una delicia en Dios cuando ve que sencillamente caminamos en miseria, caminamos en destrucción, caminamos en pecado. Hay algo que motiva a Dios extendernos las manos todos los días, a pesar que nosotros le demos la espalda. Por eso es que la canción de Ricardo Rodríguez decía, hablando acerca de la eternidad, hablando y haciendo una abstracción de cuando el nombre de cada uno de nosotros sea nombrado, y él se imagina postrándose ante la presencia del Señor, derramando su alma y su corazón, ¿sabe? Porque solo en la eternidad podremos entender el amor de Dios y su compasión. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El salmista David, quien era rey, quien era profeta, quien era sacerdote, porque él ejercía un sacerdocio que el Señor va a restablecer. Él escribió el pasaje que acabamos de leer: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición.
Se acuerda de que somos polvo. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, porque hay que recordarle eso. Acuérdate que eres polvo. Somos polvo. ¿De dónde nace el corazón compasivo de Dios? Su corazón es compasivo porque Él desea que todos vivan y no mueran a causa del pecado. Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Yo no sé si tú me escuchaste en esta mañana, pero yo vine para recordarte que sin Él nada puedes hacer. Él sabe que somos polvo. Él sabe que el pecado nos arruina. Él sabe que la maldad, que la traición y la maldición nos lleva a un solo destino. Pero su amor inmensurable, su compasión que no tiene límites, nos lleva a ser bendecidos. Ezequiel capítulo 33, verso 11, nos habla del corazón compasivo de Dios. El profeta recibió una palabra de parte de Dios y les dijo: diles, yo vine para darte esta palabra que fue entregada una vez al profeta Ezequiel. Yo vine para decirte lo que el Señor nos ha venido diciendo desde la eternidad hasta este tiempo. Escucha: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Y dice el Señor: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Sabe por qué no entendemos que cuando las cosas se nos complican, no es porque Dios está airado, sino porque no estamos bien encaminados? Esta es la razón por la que muchas veces Dios tiene que alarnos la cabullita, por la que tiene que darnos nuestro totazo. Dios es amoroso, compasivo. Diga conmigo: Dios es amor. Primero de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Diga conmigo: Dios es amor. Y la gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿conoces el corazón de Dios? ¿Conoces el corazón compasivo de Dios? ¿Sabes? Si realmente tuviésemos un discernimiento profundo acerca del corazón compasivo de Dios, muchos de nosotros no viviríamos como estamos viviendo. Responderíamos al amor de Dios de una manera distinta. Nos postraríamos ante su presencia y viviríamos solamente para hacer su voluntad. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34. El apóstol Pablo dijo: por vergüenza vuestra lo digo, hay alguno entre vosotros que no conoce a Dios. Y parece algo atrevido que Pablo le escribiera a una iglesia donde había milagros, donde había revelación, donde había palabra de ciencia, donde había dones espirituales. Una iglesia avivada, pero el Señor inspiró a Pablo y les dijo: hay alguno de entre vosotros que no me conoce. Porque si conociéramos el amor de Dios, no pisaríamos la sangre de Jesús. Si conociéramos el amor de Dios, no le diéramos la espalda y hiciéramos concesiones con el pecado. Si conociéramos a Dios, le diríamos a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Si conociéramos a Dios, nuestra vida estaría totalmente consagrada a Él.
Pondríamos a Dios no en el segundo ni el tercer puesto de nuestra vida, sino en el lugar que le corresponde, en el trono de nuestro corazón. La gran pregunta es: ¿conoces a Dios? ¿Conoces el corazón compasivo de Dios? Yo encontré un pasaje en el libro del profeta Oseas. ¿Sabe? Y Oseas, un profeta que Dios le dio una palabra para hacer cosas impresionantes, se casó con una prostituta para ejemplificar la infidelidad del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que es la prostitución? Hacer el amor o hacer sexo por dinero. Hay gente que compromete su relación con Dios por dinero. No podemos hacer esto de esta forma, pues nos estamos prostituyendo. Pero con todo y eso, con todo y lo que el Señor estaba diciendo, escuche, me encontré algo que me dejó sorprendido. Efraín es el tipo de la iglesia de Cristo, de Israel, del pueblo escogido por Dios. Y el profeta escribió en el capítulo 11, verso 8, escucha: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aleluya. Yo no sé si a ti te puede mover eso, pero sabe, Adma y Seboín eran dos ciudades que estaban cerca de Sodoma y Gomorra, que perecieron por la destrucción. Y lo que Dios nos está diciendo esto es que Él no quiere que nosotros suframos, porque Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que le necesitamos. Él sabe que su compasión es suficiente para suplir toda nuestra necesidad. Pero encontré esta versión en el lenguaje actual. Ese mismo pasaje, escucha. Ese mismo pasaje dice en la versión lenguaje actual: israelita, yo no los puedo abandonar, o no puedo abandonarlos. Y me encanta porque los pone en signo de exclamación. Es como si el Señor nos dijera en esta mañana: yo no te puedo abandonar, hija mía, hijo mío, yo no te puedo abandonar. ¿Sabe cómo se llama eso? Compasión. Pero sigue diciendo: no sería capaz de hacerlo. ¿Sabe? Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Somos nosotros que le damos la espalda. Somos nosotros que decidimos dejar de orar, dejar de venir a la iglesia, dejar de humillarnos, dejar de depender de Él. Pero Él no sería capaz de darte la espalda, nunca, jamás. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? No podría destruirlo como destruí a la gente malvada de Adma y Seboín. ¿Sabe? Porque Dios no te ve malvado ni te ve malvada. Él te ve a través de la sangre de Cristo. Él te ve limpio, Él te ve transformada. Él te ve a ti como una persona redimida por la sangre poderosa de Cristo. Tú no eres una persona malvada, a pesar de que el diablo te ha querido acusar. Yo quiero que te voltees al que está a tu lado y le digas: tú eres hija e hijo de Dios. No sería capaz de hacerlo. Yo no puedo abandonarlos. Y termina este pasaje en la versión lenguaje actual diciendo: mi gran amor por ustedes no me lo permite.
¿Sabe? Dios no te puede abandonar porque su amor, su compasión no le permite abandonarte. Él no te va a abandonar ni te va a dejar. El amor y la compasión de Dios es como el amor del Padre, pero a un nivel mucho más superior, mucho más profundo. Yo no sé si me entienden lo que te quiero decir. ¿Cuántos tienen hijos? Oye, tan productivos. Ahí hay uno que es bien productivo. Lucas 15, verso 20, nos expresa de una manera profunda el amor del Padre que leíamos en el Salmo 103. Dice la Escritura que un joven había gastado toda su herencia en prostitutas y había gastado todo lo que tenía viviendo perdidamente. Había roto su conexión con su padre, le había dado la espalda a su padre. Y llegó un momento en que estaba comiendo la porquería del mundo, comiendo la suciedad de una vida desordenada. Pero ese joven dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice la Escritura que ese joven se paró y fue a la casa de su padre. Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre. Escucha. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. ¿Sabes? En el momento que tú digas: Señor, voy a responder, a pesar de que no has hecho cosas en concreto, Él desde lejos ve tu intención, Él desde lejos ve tu deseo. Y en ese mismo momento que tú decidas responder a la compasión y al amor del Padre, Él entonces se levantará de su lugar y dirá a todo el séquito del cielo: allá hay un hijo que viene otra vez a la casa del Padre. Voy a abrazarle, le voy a besar y le voy a dar todo lo que perdió en su desorden. Compasión es lo que hay en el corazón del Padre. Y solamente pensamos que Él nos quiere para prohibirnos, para prohibirnos, para prohibirnos. ¿Sabe? No has entendido el Evangelio. El Evangelio no se trata de prohibir, de hacer cosas que no se pueden. Si tú solamente lo entiendes de esa forma, ¿sabe? No has conocido a Dios. Dios es justo y su justicia lo obliga al mismo tiempo a aplicar disciplina, separar de aquello que es impío y malvado de lo que es bueno. Jeremías 30, verso 11, dice el Señor a través del profeta: porque yo estoy contigo para salvarte. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: Dios está contigo para salvarte. Jeremías 30, verso 11. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Porque Israel y Judá fueron esparcidas a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la idolatría, a causa de la injusticia, a causa de que le dieron la espalda al Señor. Y el Señor habría de castigar, ¿sabe? Porque no importa si en algún momento tú te desvías del camino y alguien viene contra ti. ¿Sabe? Dios es justo. Dios no va a permitir que la persona que te hizo daño se vaya a salir con la suya. Dios también le va a poner a él en su lugar, porque Dios es justo. Dios te ama.
Tú eres la niña de los ojos del Señor. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Y mire lo que termina diciendo: de ninguna manera te dejaré sin castigo. Pastor. ¿Sabes? Siempre van a haber consecuencias. Si le damos la espalda a Dios, siempre van a haber consecuencias. Diga con el que está a su lado: hay consecuencias. De ninguna manera te dejaré ese castigo. Es duro, pero Dios quiere que nosotros crezcamos. Jesucristo es el mejor ejemplo de la compasión de un padre que ama. Mateo 9, verso 36. Y recordemos que dice la Escritura que el Hijo hizo todo lo que vio y oyó del Padre. Es decir, que donde vemos a Jesús tomando a niños en sus brazos, puede tener por cierto que es el Padre manifestando su amor a través del Hijo. Pero dice esta Escritura que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe? El Señor tiene una compasión especial por aquellos que no conocen su camino, por aquellos que están sencillamente sin ninguna dirección en su vida, sin que nadie las apaciente. Por eso es que el Señor refiere en el contexto de este pasaje: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mieses, porque la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: Dios está esperando por ti. Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión nos lleva a bendecir la vida de otra persona. ¿Sabe? Porque la compasión, según la definición que dimos al inicio de esta exposición, sentir compasión es sentir dolor por el sufrimiento de otra persona, pero también el deseo de querer aliviar el dolor y el sufrimiento. Jesús vio a la multitud y tuvo compasión, pero lo sanó. Jesucristo es el mejor ejemplo del corazón compasivo de Dios. Mateo capítulo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Algunos, saben, comienzan a debatir con Dios: Señor, si tú me amas, ¿por qué no tengo suficientes recursos? ¿Sabe? Ese no es el corazón compasivo de Dios. A lo mejor estamos sufriendo a causa de malas decisiones económicas. A lo mejor estamos sufriendo por malas decisiones en el pasado, por haber tomado las decisiones incorrectas, por no haber buscado la voluntad del Señor. Porque lo que yo encuentro en este libro sagrado es esto: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si hay necesidades profundas en tu vida de orden material, y tú eres hija e hijo de Dios, nunca ha sido la voluntad del Señor que tú padezcas. Piensa, ¿qué estás diciendo? Si estás maldiciendo, si estás hablando mal de otra persona, si te quejas, porque eso disgusta a Dios.
en una cosa tan, quizás tan cotidiana como la comida. Y Jesús tuvo compasión porque no tenían que comer. Si tus hijos se les mueven las entrañas, al Padre también. Jesús tuvo compasión del sufrimiento y de la muerte. Lucas 7:13. Una viuda había perdido un hijo y una gran multitud seguía el féretro y la gente llorando y lamentándose. Y dice la Escritura que Jesús, cuando lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo vine para decirte en esta mañana, si hay sufrimiento en tu vida, yo vine para decirte en el nombre del Señor: no llores, no llores, no llores. Escrito está: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Hija mía, hijo mío, entrega todas tus cargas al Señor, pero no llores. Tú tienes que llorar es por las almas. Tienes que llorar por la desgracia de otros. No llores por tu escasez. No llores porque no te quieran. Llora por aquel que hizo los cielos y la tierra y entregó su vida por ti y por mí. Llora cuando le defraudes. Llora cuando no estás obedeciendo. Llora cuando no estás en el punto de Dios. Dios es el Dios de toda consolación. El Señor se compadece inclusive de nuestras debilidades, ¿sabía? Porque Él sabe que somos polvo. Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: sin el Señor nada puedes hacer. Hebreos 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra debilidad, del griego astenia, significa incapacidad, estado de debilidad o limitación, producto en un sentido de aquellas personas que están enfermas. ¿Sabe? El Señor sabe que necesitamos depender de Él todos los días. Que no puedes salir a la calle sin que Dios te dé una palabra. Que no puedes salir en tus labores diarias sin antes encomendar a tus hijos, tus finanzas y aún tu propia vida al cuidado de Dios. Por eso es que no nos funcionan las cosas. Porque no oramos. Porque no buscamos dirección y nos quejamos de Dios. Pero el Señor estableció el precepto: cuando oréis, decid: danos hoy el pan de cada día. Tú no puedes hacer una oración y pretender que con los vapores de la oración de una semana tú te vas a estar andando. Ya te aviso. Tienes que tener el tanque lleno. Tienes que tener el tanque lleno. Tienes que estar conectado con Dios, para que cuando se levante la tormenta, para que cuando se levanten los demonios, para que cuando se levante la carne, tú puedas decir en la autoridad de Cristo: calla, enmudece. Y todos los elementos tendrán que obedecerte. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al corazón compasivo de Dios? Amarle es lo primero con todas nuestras fuerzas. El Shema, que es el más grande de todos los mandamientos, establece en Deuteronomios capítulo 6, verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo saber si amamos?
a Él con todo. Revisa tu agenda. Si en tu agenda Dios está en tercer lugar, allí no está tu tesoro. Tu tesoro no es Dios. Pregúntate cómo tú manejas tu dinero, manejas tu tiempo, manejas tus relaciones. Si más importante es reunirte con alguien que reunirte con el Creador, déjame decirte, no estás bien encaminado. Si más te duele darle a Dios que gastar en una bobería, déjame decirte que tu Dios es el Mamón y no es Jehová Dios de los ejércitos. Si te cuesta diezmar, si te cuesta ofrendar, déjame decirte que no estás amando a Dios con todas tus fuerzas. Si cuando tú estás orando, tu mente te lleva, como dice por allí, viajando con Martín, pensando en las caraotas, pensando en las diligencias del día, ¿sabes? Tienes que reformular tus pensamientos. Tú tienes que amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pastores, que cada vez que me pongo a orar me da una bobera. A lo mejor en esa bobera tienes mucho tiempo ya. Deja la bobería. Báñate, párate y comienza a caminar entonces en tu lugar donde estás y comienza a adorar a Dios. Sabes, se tiene que ir el sueño, porque toda tu fuerza tiene que estar abocada para buscar la presencia de Dios. Pero si solamente oras acostado, no digo yo. Hay gente que solamente ora acostado así, y antes de ya cuando ha terminado el día, y todavía preguntan por qué no conocen a Dios, por qué no aman a Dios. Dios ocupa el último lugar en la vida de estas personas. ¿Cuál es la respuesta? El corazón compasivo de Dios. Sencillamente tener compasión de las otras personas. Colosenses capítulo 3 verso 13. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente. No lo dice como lo dice acá, porque me gusta esta versión, porque es más comprensible. Pero mira cómo dice Colosenses 3:13. Escuche. Sean comprensivos con la falta de los demás. ¿Sabe? Porque somos más dados a que, pero si ella entendiera que estoy pasando un mal día, porque tú no entiendes al otro que está pasando también un mal día. Pero pastor, usted no sabe que me botaron del trabajo, y tú sabes lo que le está pasando a la otra persona. Sí, porque ahí es donde se demuestra el egoísmo en nuestro corazón. Mira cómo dice esta versión. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Somos más dados a perdonar a nuestros hijos, pero no a todo el mundo. Diga conmigo, a todo el que nos ofende. Y sigue diciendo, escuche, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Sabe? Hay gente que no se acuerda que antes de venir al Señor eran maldicientes, eran borrachos, era gente de mala vida. No recuerdan que Jesús los perdonó. Pero yo vine para decirte en esta mañana, recuerda que el Señor a ti te perdonó. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, hay que recordar eso. Y sigue diciendo esta versión, escuchen. Así que ustedes deben perdonar a otros. Si Dios te perdonó a ti, me perdonó a mí, yo tengo que perdonar al que me ofenda. Porque mi ofensa llevó a Jesús a morir en una cruenta cruz. Y más humillante que eso no puede haber ni puede existir nada sobre la tierra. Pero sobre todo vamos a estar de en pie. La respuesta más correcta, la respuesta más total, más contundente al corazón compasivo de Dios es esta. Cierra tus ojos y yo quiero que escuches esta palabra.
Proverbios 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hoy necesitamos reformular nuestra entrega a Dios y responder de una manera correcta al amor compasivo, al corazón compasivo de Dios. Si hemos de alguna forma, de alguna manera, pisoteado la sangre de Cristo, tenida por inmunda la sangre del pacto, si por alguna razón no estamos respondiendo a su amor, hoy necesitamos rendirle nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, te entrego todo mi ser. Yo creo que allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y si Dios habló algún aspecto de esto que hemos hablado en el día de hoy, dile: Señor, rindo mi corazón, tu compasión es más grande. Como el Padre se compadece de los hijos, Señor, te compadeces tú de los que te temen. Yo te temo, Señor. No quiero que tu compasión se aleje de mí. Dile: no quiero. Quiero que tu amor me abrace. Quiero que tu amor, Señor, me consuele. Quiero que tu compasión, Señor, te haga acercarse a mí. Tu compasión, Señor, alivie mi angustia, mi dolor. Que tu compasión, Señor, me bendiga. Dile: Señor, si he descuidado mi relación contigo, porque he descuidado la oración, porque he descuidado mi comunión, si he descuidado el servicio a ti, si las ocupaciones en las universidades, en los estudios, el trabajo, los hijos, la mujer, el padre o cualquier otra cosa, Señor, que ha demandado el tiempo que te corresponde a ti, yo me acerco delante de tu presencia y yo te ruego, Dios, que tu compasión no se aleje de mí. ¿Cómo podrías hacerlo, Señor, si tú me amas? Dile al Señor: ¿cómo puedes hacerlo si tú me amas? Dilo. Abre tu boca y dile: Señor, ¿cómo podrías hacerlo si tú me amas? Cámbiame. Yo rindo mi corazón a ti. Dile. Mientras que la iglesia sigue orando, mientras que la iglesia tiene inclinadas sus cabezas y orando a Dios, arrebatándole las almas al diablo, quebrantando cadenas de opresión, yo quiero hacer una invitación en respuesta al amor, en respuesta al corazón compasivo de Dios. Si Dios ha hablado a tu vida, si tú no conocías el corazón compasivo de Dios y Dios ha hablado a tu corazón en el día de hoy y quisiera rendir tu vida a Él, quiero invitarte a que allí donde estás puedas hacer conmigo una oración de entrega, una oración de rendición. Que allí donde estás repita conmigo, en el lugar donde tú estás repita conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Rindo mi corazón, rindo mi vida, rindo mi voluntad. Te hago dueño y Señor de todo cuanto tengo y de todo cuanto soy. Cámbiame, transfórmame y hazme una nueva persona. Sé que tú quieres mi destrucción ni mi condenación. Tú quieres perdonarme porque me amas. Yo lo recibo en esta hora por la fe en el Hijo de Dios y te doy gracias. Amén.